a un modelo a seguir, ¿cierto?, de las nuevas tendencias. Y después me tocó volver, ¿cierto?, a Chile a tratar de aterrizar, ¿cierto?, estas nuevas tendencias de una u otra manera, ¿no? Y ahí es donde empecé a buscar espacios donde poder implementar los conocimientos, y yo creo que en el lugar culmine donde he logrado desarrollar ese tipo de cosas ha sido en Echeverría Izquierdo, que tiene una apertura desde el más alto rango, ¿cierto?, desde los mismos directorios hacia abajo, de que hay que probar cosas distintas, creativas, distintas formas de hacer las cosas para poder generar los cambios que esta industria necesita, no solamente la empresa en la cual estamos trabajando día a día en esto, sino que también en esta industria que tiene varios desafíos. Oye, Súper Rodrigo, entretenido. Oye, Rodrigo, entonces fue con este máster, digamos, con esa experiencia, ¿cierto?, adquirida en Estados Unidos, eh, digamos, donde tú te abriste a decir, aquí hay un mundo de innovación, de tecnología, que obviamente le pueden dar un valor agregado y pueden mejorar los procesos constructivos, y por ese lado es que tú decidiste, digamos, abordar este camino. Exactamente. De hecho, en el máster profundicé en dos temas, ¿ya? En todas las herramientas tecnológicas que habían de simulación, más de los procesos constructivos propiamente, y también en temas de sostenibilidad, en cómo los impactos de los proyectos podían generar, ¿cierto? No solamente el medioambiental en que están, sino también en su contexto comunitario, ¿cierto? Cómo puede ir pegando cada uno de los tipos de proyectos o la misma empresa que están trabajando. Y ahí es donde uno llega con todo ese ímpetu, pero no es fácil normalmente lograr resolver esa inquietud. De hecho, di un par de vueltas también. En el tema de sostenibilidad, por ejemplo, lo fui resolviendo también en la parte de la academia. Estuve haciendo clases 4 años en la Universidad Andrés Bello, ya que eran construcción sostenible, donde revisamos hartos temas de esa estirpe y muy relacionados con las tecnologías. Es súper entretenido cómo todas estas tendencias tienen ese carácter tecnológico en la práctica, ¿no? En el ambiente de la sostenibilidad, cómo uno puede modelar, ¿cierto?, el impacto de los materiales, ¿cierto?, la huella de carbono que van generando estos mismos edificios, ¿cierto?, o los productos que generan, y cómo la información y las tecnologías te pueden ayudar a automatizar o simplificar esas mediciones o cálculos que uno quiere saber cómo impacta, cuál es el efecto que tiene construir. eh, Puede ser un edificio, ¿cierto? Puede ser alguna industria, pero qué es el efecto que genera lo que uno va creando en esta industria. ¿Mm? Claro, claro. Oye, referente a la metodología, cuéntame, ¿cuál fue tu primera labor, digamos, ya en Echeverría Izquierdo? ¿Tú entraste al tiro como gerente de innovación o tuviste un cargo previo? Mira, para serte full sincero, mi cargo ha ido evolucionando en el tiempo. Entré con un rol a una de las unidades de negocio dentro del grupo, en la cual me tocaba abordar distintos proyectos estratégicos y tecnológicos en la unidad de negocio de edificaciones dentro del grupo. Y después, por cambios organizacionales, de nuevos desafíos que está hace ya varios años trabajando el grupo, haciendo cambios bien, bien interesantes y muy en sintonía con las nuevas tendencias, Ujú. le dimos formalidad, ¿cierto?, a un corporativo, ¿ya? De hecho, ahí fue eh, puesto el nuevo gerente general, ya ni tan nuevo, lleva ya unos 3 años trabajando en ese rol, que es Pablo. Ah, Y bueno, yo venía trabajando con él en esa unidad de negocio, y vimos ahí esta posibilidad de echar a correr este rol. Y al principio era más foco, para serte full sincero, en cómo tomar las nuevas tecnologías y ocuparlas a nuestro favor, ¿cierto? En ver qué valor agregado nos puede traer en tiempo hoy día, ¿cierto? En ese tiempo, estoy hablando de 2017, hoy día también 2021, todo el potencial que tienen las tecnologías que están dando vuelta hoy día, y vimos ahí algo estratégico en cómo empujarlo, ¿cierto? Y cómo llevarlo a ser un estándar dentro del grupo, ¿ya? claro, Y después nos dimos cuenta que el corazón, ¿cierto? O el paraguas de todo esto tenía como nombre, ¿cierto?, innovación, como el nombre más genérico, y cómo poder empujar todo esto dentro del grupo y pasar a ser un estándar. No es que la empresa nunca haya innovado, siempre se ha caracterizado por tratar de
implementar nuevas tecnologías. Tenemos empresas dentro del grupo que nacen de esa motivación de estar buscando distintas tecnologías o distintas herramientas, formatos o metodologías para poder hacer las cosas de manera distinta. ¿Ya? Lo que estamos buscando hoy día es buscar un poquito más de darle un tenor de metodología a la innovación y también de cómo se llama, de trabajar también la cultura dentro de la organización. Perfecto. Para allá te quiero dirigir, ¿ah? Te quiero dirigir hacia la metodología. Eh, Como te dije, tómate la copita de vino, tranquilo. Aquí Vamos, vamos a vamos bajarla, pero... a partir con, con las preguntas un poquito más directas, ¿ya? Oye, Dale, vamos. con la honestidad que te caracteriza, ¿cierto? ¿Cuál tú crees que ha sido como el mayor desafío, la mayor complejidad que tuvieron al minuto en que ustedes se acercaron a un equipo de obra y le dijeron, vamos a implementar tecnologías, vamos a utilizar estas nuevas herramientas y lo vamos a hacer en esta obra? ¿Con qué te encontraste? Mira, yo creo que ahí me voy a permitir ahí un par de pasos atrás. ¿Ah? Dale, Algo que hemos por favor. aprendido mucho con la metodología que estamos implementando dentro del grupo es tratar de cambiar un poco el paradigma de cómo se enfrentan los proyectos en el día a día dentro de nuestra industria. ¿Ya? Lo más normal, ¿cierto? Para dar el ejemplo con un edificio, que uno sabe que viene el subterráneo, viene el primer piso, el segundo piso, o sea, uno sabe bien clara la secuencia que debe tener en el proyecto respectivo. Y por otra parte también, cada vez que se encuentra con un problema o dificultad, normalmente tienen que tomar decisiones bastante rápidas. ¿Por qué? Porque si no van a parar todo el ritmo de la obra y es mucho más difícil retomar cierto ritmo o es más doloroso frenar un poco el ritmo de la obra más que tomar una decisión que sea no tan acertada. Entonces, toma una decisión con poca información y muy rápida. ¿Y qué es lo que entra con el cambio del paradigma de la innovación? Y yo creo que con la adopción de todas las nuevas tendencias ocurre un poquito parecido. Hay que darle vuelta mucho a la causa, al origen, ¿cierto? A la problemática que uno quiere enfrentar o resolver con esa tecnología que uno está planteando. ¿Ya? ¿Y O cuál era sea, esa hay que problemática? darse como la vuelta anterior, ¿cierto? Que pueden ser varias. ¿Eh? Yo creo que la industria tiene un montón de desafíos que abordar. Hay temas, ¿cierto?, de la logística en abastecimiento, por ejemplo, el cómo realmente llevar un buen control en terreno. Hay una serie de desafíos que uno tiene que buscar la forma, la misma productividad, que es un tema que sale en todo seminario, conversatorio o webinar que hay dentro de la industria. Pero el punto es pensarlo un poquito antes, o sea, sacar y llevar a los que saben un minuto fuera de su día a día, de la tarea que lo tiene nervioso porque tiene que seguir sacarlo un minuto, ¿cierto? Llevarlo un equipo más eh, diverso, ¿cierto? Con distintos roles y ahí empezar a darle vuelta cuáles son estas nuevas soluciones o ideas que uno tiene que hacer para aquellos desafíos y después llevarlo a terreno. Entonces, cuando ese ejercicio se hace bien, porque obviamente uno comete errores y no siempre nos resulta de la mejor manera, cuando ese ejercicio se hace bien, la recepción no es que sea, oye, vengan todos, vamos, pero es mucho más fácil poder llevar a cabo eso, el proyecto. Cuando uno se Claro, equivoca y no lo hace de esa manera, te encontráis con ¿Mm? harto rechazo. Sí, Pero cuando saben un poquito cuál es el problema que uno busca resolver, se nos liberan ahí un montón de problemáticas o se nos hace más simple llevar a cabo. Hay un proyecto súper entretenido que me gusta ocupar de ejemplo, que es uno que estuvo desarrollando Echeverría Izquierdo. Hay veces que nos conocen por hacer los edificios, o hay veces que se conocen, ¿cierto?, por el mundo más industrial, en celulosa o en minera. Pero somos una empresa, un grupo que tiene una diversidad de proyectos bien grande. Y un proyecto que estamos trabajando en el área más de montaje, que es digitalizar el proceso más de bodega. Nos pasó al ya. principio que tenía un poquito de rechazo de la nueva metodología que estamos viendo. Estamos digitando el proceso de salida y entrada de materiales y asegurarnos que el stock de bodega fuese al día, ¿cierto? Al callo. Y obviamente al comienzo tenías un montón de rechazo. ¿Por qué? Porque piensan, ¿cierto? Los mismos trabajadores, la gente que está en esa bodega, que esta nueva tecnología que uno está implementando, lo que nos va a generar o lo que les va a afectar a ellos es que van a terminar perdiendo su trabajo, que es la Mm. principal preocupación, especialmente en los tiempos que hoy día están corriendo. Pero en el minuto que uno es capaz de sensibilizar, de conversar, de mostrar los beneficios y que ese cambio que uno está proponiendo
no es un cambio específico a que les vaya a afectar su trabajo, sino que al revés, les va a facilitar o les va a dar nuevas oportunidades o nuevas dinámicas. De hecho, en el proyecto la idea es que ellos cambien un poquito de rol, ¿no? De que en vez de estar digitalizando todos los vales de consumo, entrada o salida de materiales, eso sea automático, pero ellos después se preocupen de entregar esos materiales o manejar los mismos software que estamos implementando para poder llevar ese control. Cuando ellos se dan cuenta que es un beneficio o es un cambio que les va a generar en cierta forma un beneficio a ellos, la percepción cambia. Para llegar a esa gestión del cambio, valga la redundancia, no es de un día para otro, obviamente es conversar, es plantear el proyecto, explicarle el porqué, hablar con aquí, juntarlo, a conversar cuáles son sus dificultades, cómo este proyecto los puede ayudar con esas dificultades. Entonces, esta conversación y las cosas pasan en terreno de este rubro, no es tanto ahí en la oficina, y ese es un poco el paradigma que muchas veces hay que cambiar. En el minuto que nos hicimos eso, hay otro ejemplo que hemos tenido ahí un par de piedras tope para poder desarrollar ese proyecto. Pero en ese, por ejemplo, nos salió muy bien porque logramos romper esa barrera y entrar a mostrar los beneficios de estos cambios. Perfecto. Oye, y en ese, bueno, esa es una metodología, ¿verdad? O sea, estamos hablando acá de plantear cuáles van a ser los beneficios, cuáles son los problemas del día de hoy, cuáles son los puntos que queremos mejorar y obviamente hacer parte al equipo de trabajo en esa metodología. Cuéntame un poco cómo el equipo de trabajo, ¿cierto?, aborda la metodología. Recién mencionaste tú el tema de digitalizar. Entonces acá no estamos hablando de digitalizar, acá estamos hablando, ya para ponerle un nombre, ¿cierto?, a la conversación, estamos hablando de tecnología de robotización, de modelos BIM, de control de centros de control de información, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco qué tan difícil ha sido, ya una vez que se conversa, se plantean las mejoras, se plantean los desafíos y los objetivos, ¿cómo han logrado ustedes que el equipo de trabajo, ¿verdad?, lleve a cabo o puedan buscar los resultados esperados a través de la utilización de esta metodología? A ver, la metodología que ocupamos para poder trabajar en digitalizar procesos, en transformación digital derechamente, ¿cierto? O innovaciones, es un poquito la misma, ¿no? Es primero siempre concentrarse no tanto en la nueva tecnología, o la nueva solución o la nueva herramienta, sino concentrarse en cuál es el dolor o problemática o oportunidad que quiere uno abordar. Si uno se enamora de eso y no de la solución, estas cuestiones empiezan a ser más fácil de llevarla, porque uno puede ser que el proyecto o idea o la tecnología no nos funcione, pero si sabemos que lo que estamos buscando solucionar es esta problemática, vas a buscar otra solución para poder resolverla. Uno de los errores que cometimos, y hay que decirlo, uno se tropieza en algunas piedras, es de repente enamorarse un Cuidado, poco de las cuidado con el soluciones o vino. las tecnologías. Va saltando un par de... está logrando el Te, objetivo ahí con te va a llegar un el WhatsApp te va a llegar un WhatsApp de Pablo por ahí. no, tenemos confianza, tenemos confianza. Sí, ¿Ah? sí. Empieza, ¿cierto? Si uno se empieza a enamorar mucho de la solución, uno empieza a enemistarse con esa solución, ¿cierto? Oye, la solución es esta, hay que hacerla, nos olvidamos, si se olvida uno del problema original, Perfecto. te genera esa dificultad porque empiezan a tener tirria o el rechazo a la solución probablemente tal. ¿Ya? Siempre Mm. enamorarse un poco no de la solución, sino que de la problemática que uno está buscando resolver. ¿Ya? Y después ahí abrir, ¿cierto?, a conversar distintas ideas, soluciones, y lo que hemos estado trabajando harto, especialmente lo que llevamos de este año, en poder medir esto. O sea, oye, ¿cómo medir el impacto que tienen nuestros proyectos? O sea, el proyecto de innovación de aquí, el de allá, los mismos proyectos que estamos viendo de industrialización, como la construcción modular o los baños prefabricados, por ejemplo, o soluciones digitales que nos simplifican el mismo ejemplo que te estaba dando del control en bodega o herramientas que hemos estado desarrollando para controlar el avance de las obras. ¿Cómo medir el impacto de ello? Y la verdad es que no es fácil, eso se los digo a todos los que estén escuchando, claramente es un gran desafío, pero lo importante es que antes de echarlo a correr, es plantear la hipótesis que uno quiere resolver. Oye, hablar con la gente, con los equipos, oye, ¿qué significa si este problema lo resolvemos? ¿Qué es lo que va a terminar? ¿Qué es lo que tú esperarías que terminara pasando? Y esas son las cosas que uno tiene que medir para que después uno, cuando eche a correr estos proyectos, ver si realmente están generando los efectos que uno quiere que tengan. En el ejemplo, por seguir, hay otro re entretenido,
¿ya? Y que me gusta mucho porque es un bien reflejo de la metodología, ya que es un proyecto que hicimos del levantamiento fotogramétrico del proyecto Territoria, que es un proyecto acá en Apoquindo con Tobalaba, bastante icónico, ¿cierto? Así es. Ahí, de hecho, se me acerca un gerente de proyecto, Raúl Aguilera, ahí le mandamos saludos a Raúl. Y la problemática que tenía es que no podía tener la visibilidad del proyecto en su totalidad por lo grande que era. Obviamente el Mm. gerente de proyecto tiene muchas cosas que resolver, mucho apoyo que tiene que darle al mismo administrador de obra que están en terreno. Y su problemática era, necesito ver la obra. Y fuimos con una solución, que en ese caso estuvimos probando, que es fotogrametría, ¿cierto? A través de un dron, levantada y uno puede ver la obra completa. La hipótesis que estábamos buscando ahí, original, eran dos cosas. La práctica era poder tener data real y fidedigna del estado de cada día de la obra, y lo otro era darle la facilidad de poder mirar rápidamente en el mismo tiempo que el que toma el control de avance lo hace. ¿Ya? O sea, Oye, ahí es Rodrigo, donde entra la Rodrigo, lógica de transformación. ¿Mm? Cuenta. Oye, Rodrigo, poniendo un poquito en contexto a toda nuestra querida audiencia, nosotros tenemos un video de eso. Tenemos un video de eso que nos Vamos a verlo, gustaría vamos a verlo. mostrarlo para que tú lo puedas ir explicando, eh, porque efectivamente lo que tú mencionas es muy cierto. O sea, aquí se encontró una complejidad. ¿Cómo vemos la obra de todo el proyecto, ¿cierto? Un proyecto de territorio que es muy grande. ¿Cómo lo podemos revisar rápidamente? Y ahí tú tienes encontrado una problemática y efectivamente la resolviste, así que estoy a la espera de que ahí estamos viendo el video. Bueno, Eh, Cuéntalo tú, para que toda la gente que nos está escuchando, ya, ese es ¿cierto?, se un, interiorice con esta tecnología. es un modelo, un video, ¿cierto?, de un modelo 3D, de la fotogrametría que sacamos. Ya, para los que no conocen la tecnología, la práctica es como una especie de manto, ¿ya? Que los mismos software van pegando, ¿cierto?, estas fotos que van sacando en este manto y te queda literalmente una figura 3D del proyecto que uno tiene. Y uno puede tomar medidas. Puede tomar la medida del avance de la superficie, distancia, ¿cierto? Ir corroborando los registros que uno va teniendo. Eh, es una Esta es tecnología una de que las cinco existe, que torres, está. ¿no? El proyecto partió con 3 torres, ¿cierto? Tiene una placa comercial, esta es una de esas torres. De hecho, esta torre en particular la estábamos mirando porque queríamos corroborar el nivel de detalle que uno podría llegar a sacar de un proyecto o una torre más completa. La mayoría de los modelos que estuvimos sacando en el proyecto Ujú. fueron de las 3 torres que habían. Obviamente partimos, si no me falla la memoria, desde el -1 y fuimos registrando hacia arriba. Ya. Y se sacaban, ¿cierto?, las mismas fotos y videos y también estos modelos. El, y lo entretenido, como te contaba, es que el problema que tenía el gerente de proyecto en ese caso era poder tener visibilidad del proyecto completo. Y esto le resolvió esa problemática. Pero lo más entretenido fue que también entró a resolver otros problemas que eran problemas resignados, que no los veíamos y no los teníamos identificados y también entró a resolver. Oye, voy a explicarles rápidamente lo que están mirando ahí. Este otro ejemplo, la misma tecnología, una fotogrametría, pero la diferencia está en que el anterior era un modelo 3D y este lo que hicimos fue, esto ya es más una prueba de concepto, ¿eh? Esto no lo estamos, ¿cómo se llama? No lo tenemos metido en el proceso del día a día, el caso anterior sí. Ujú. Este es un modelo también fotogramétrico que uno lo puede, a través de herramientas que hoy día existen, que uno las puede llegar a bajar de celular, es proyectarlo como realidad eh, Realidad aumentada, aumentada. ¿cierto? Mm. De hecho, ese es lo que están viendo ahí en mi escritorio, y uno puede ir viendo el proyecto y mirando como si estuviese sobrevolándolo. ¿Ya? Claro. Y es bien interesante ahí el contraste. Yo muchas veces lo comento, que cuando he mostrado estos modelos, de repente a mis amigos que no conocen la industria, no saben, oye, lo encuentran, oye, qué choro. Mm. Pero cuando tú se lo mostras a alguien de la industria, es como bien la Matrix, ¿cachai? Porque pueden ver, oye, mira, se ve el detalle de los ductos del postensado, que son los ductos azules que se veían en el primer modelo. Oye, Le aquí están empiezan a algunos, buscar oye, ¿por qué uso. tienen? Empiezan exactamente, uno empieza a alimentar esa sed o necesidad de poder resolver las cosas de manera distinta, pero no solamente son tecnologías que la tenían en el día a día, pero siempre el Eduardo, desafío, ¿cierto?, de abordarlo ahí una problemática real. Rodrigo, Así es. aquí nos preguntan
si todo eso se hace con nube de puntos. Exactamente, o sea, la fotogrametría, la práctica, lo que es una nube de puntos del proyecto. Es la misma tecnología en la práctica, solo que el hecho, la gran diferencia ahí también que se ve con esta imagen, es el mismo concepto. Claro, Perfecto, ahí lo Cristian, importante respondimos tu para pregunta. dejarle claro a, perdón, Rebe, lo importante para dejarle claro a Cristian por esa pregunta es volver al inicio de lo que plantea Rodrigo. Se plantea una interrogante, se plantea una problemática. Y esa problemática, en este caso, se buscó una solución a través del levantamiento de 9 puntos. Ahora, Exacto. hablando de la 9 puntos y hablando de esto, ¿cierto? Que tú mostraste, llamémosle demo, ¿verdad? Donde tú haces esta imagen de la realidad aumentada. Eh, no vamos a dudar por ninguna parte que tiene muchos usos. O sea, vimos el camión mixer ahí, vemos la grúa, podemos decir incluso, oye, nos sirve para ver por dónde va a pasar la gente. Pero la pregunta a eso es, ¿quién lo maneja? ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, en una reunión de obra, de estar mostrando ese modelo? Te comentaba ese ejemplo porque, como te conté hace un rato, es un ejemplo que tiene muchas cosas buenas, ¿ya? Y de hecho, respondiendo directamente a tu pregunta, creo que ese proyecto tuvo un buen éxito porque la implementación se logró mostrar al equipo que la solución o la herramienta o la idea que estábamos presentándole realmente resolvía su problemática de fondo. Al generar ese nexo, al hacer que esta solución realmente resuelve una problemática real del equipo de obra, ellos mismos se hacen del proyecto. Era la misma Perfecto. persona que le tocaba darse vuelta por las mismas losas de avance de las tres torres para poder ir viendo qué es lo que avanzaba. Al comienzo se la daba vuelta por el perímetro, ¿ya? Porque alcanzaba, ¿cierto?, por altura a ver cómo avanzaba, pero en un minuto, ¿cierto?, saliendo de la cota cero es más difícil, obviamente, estar mirando y tenía que subir a cada una de las losas de avance. Él se demoraba 2 horas en poder dar la vuelta, en revisar el avance y todo. La hipótesis era que no íbamos a demorar menos. Y él empezó a hacer el vuelo. Hicieron los cursos, súper rápido, súper fácil aprender a hacer estos vuelos y lograron sacar el modelo y nos dimos cuenta que no nos demorábamos menos. O sea, nos demorábamos exactamente lo mismo en procesar toda la información y que entregar el modelo y todo. Pero la gran Claro, diferencia era que la calidad de la información es distinta. ¿Por qué? Porque el que hacía el avance era, oye, avanzamos un 23%. Y el que claro. está a cargo, el de la obra, el terreno, el jefe de área, no, pues que ya avancé un 25%. Y entonces entra una discusión que es súper válida porque uno quiere mostrar avance y el otro quiere mostrar su pega, que es llevar ese control real. Entonces se generan estas Exacto. discusiones, pero en estricto rigor no agrega valor al día a día de las reuniones de la coordinación que están buscando qué soluciones o qué restricciones pueden tener esa obra para poder adelantarse. Entonces, Mm. al sacar esta información visual, que es otra forma de mostrar la data, que son datos igual, las imágenes, los modelos son datos, Sí, así te ayudan es. a tener un punto de discusión totalmente objetivo. O sea, la cantidad de metros cuadrados que se ahí podía tomar medidas del área, sacaba la discusión. ¿Eh? Sí, Y también lo interesante, lo que vemos es, no hay más vuelta que darle, no tenemos por qué debatir 30 y 25. Oye, Rodrigo, mira, da la exactamente. casualidad de que uno de nuestros auspiciadores ¿ya? Se llama Obra Digital y creo que puede ser un complemento muy fantástico para esta solución constructiva. Te quiero mostrar, Así quiero que veas es. acá el video con nosotros y Rebe va a comentar un poco cómo opera Obra Digital. Rodrigo, Eduardo, les cuento. Obra Digital ofrece servicio de fotodocumentación para constructoras inmobiliarias. Esto permite tener un control objetivo y remoto de toda la obra de la construcción. La idea es capturar la realidad de cada obra, generar reportes de trazabilidad, asegurar calidad de construcción y medir el avance de forma automática para aportar a la productividad de nuestra industria. Les invito a ingresar a la página de Obra Digital para probar el servicio de fotodocumentación con un mes gratis en cualquier tipo de obra ubicada en la provincia de Santiago, Chile. Les invito a contactarlos, en específico a Joaquín Riesco Varela, a su mail joaquín@obradigital.com. Así Como te es. comentaba Rodrigo, esta metodología, ¿cierto?, de la que estamos hablando, esto es transformación digital, o sea, estamos hablando de cómo podemos utilizar herramientas
ya sea el levantamiento de 9 puntos o fotografías que en este caso dan la vuelta, ¿cierto?, en 360 grados, pero que permiten evitar estas discusiones que tú mencionas de 2 horas, que es 25, que es 30, que es 15, que es 20, o el día a día, ¿cómo vamos en el avance? Y mandáis a una persona que se dé la vuelta. Bueno, utilicemos los recursos mejor, agreguémosle un valor a la obra y a través de obra digital, creo que eso está un pasito más cerca. Sí, yo creo que la Rodrigo, herramienta que acaban de mostrar es bien, bien interesante, ¿eh? Porque un poco lo que hablábamos con la fotogrametría, uno puede ir tomando distintos tipos de tecnologías para poder, obviamente, acomodarse a la problemática que uno busca. La tecnología que le mostraba hace un rato, con la nube de puntos, ¿cierto? Con tomada, ¿cierto? Con alta distancia, a través de drones, también se puede hacer, obviamente, con escáneres láser y distintos, pero hay veces que no necesitas tanta tecnología. También uno de repente se peca y se queda con, oye, quiero la última chupada al mate porque esto es muy, muy bueno, súper potente, y tal vez la solución es mucho más simple. Y la herramienta que nos acaba de mostrar yo creo que es un ejemplo de cómo las tecnologías te pueden ayudar de manera simple y práctica a poder objetivizar y concentrarse en cómo se llama, en las tareas importantes de la obra, ver las diferencias que hay o resolver algunas dudas que tenía, oye, ¿dónde quedó cierto este punto eléctrico o dónde iba la exactamente. bajada? Eso te puede dar el data, la información. Lo importante es tener esa información que es bien desafiante. Exactamente. Oye, Rodrigo, mira, te Eduardo, quiero llevar ahora, perdón, Rebe, les cuéntame. quería hacer una pregunta. ¿Qué tal está el vino? Está bueno, Mira, la ¿eh? verdad, Está bueno. está muy bueno. ¿Ah? Mira, les quiero contar que hoy día tenemos un Salud, rey Rodrigo. en la categoría de vino blanco, que es el Chardonnay, gracias a Explora Wines. Y este vino viene directo del Olol, Valle de Colchagua. Se llama Almaray 2019 y es un vino 100% Chardonnay. No sé si sintieron notas frescas, frutales, tropicales en la nariz. Y seguramente en boca van a sentir frutos secos, vainilla, heredados de las barricas, ¿ya? Idealmente esto se toma de 8 a 10 grados Celsius con pastas, quesos y pescados. ¿Qué tal les ha No, parecido? muy, muy buen vino. Bueno, nos ha permitido también tener esta conversación, ya que no hay nada más agradable, ¿cierto?, que disfrutar una copa de vino en una conversación. En este caso, yo podría decir que a Rodrigo lo conozco de antes, esa historia no la conté, pero en algún minuto disfrutamos de un café, así que ahora disfrutar de un vino, bueno, la próxima ya podríamos estar disfrutando de un asado. Exactamente. Eh, Oye, bueno, Rodrigo, te quiero llevar ahora al mundo del BIM, ¿ya? Dentro de las tecnologías y de la transformación digital, ¿cierto? Hemos hablado mucho de que el BIM, el Building Information Modeling, es una herramienta fundamental para que estos elementos se lleven a cabo. Cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia en el mismo territorio. Levantaron el modelo, lo entrega el arquitecto, lo desarrolla la constructora. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Oye, bueno, yo creo que la metodología en general es un aprendizaje constante, ¿eh? Uno va cambiando, viendo las distintas problemáticas que uno va resolviendo y va avanzando. Muchas veces el BIM se entiende solamente en la etapa de diseño, en las construcciones. Yo creo que tienen mucho potencial todavía que no se ha explotado. Y los ejemplos, bueno, se los mostrábamos hace un rato. Pero la metodología probablemente tal sigue siendo un desafío, yo creo que dentro de Chile y en Latinoamérica, realmente que haya como un orden, una coherencia para que todos estos procesos, las fases de ir traspasando los distintos niveles de información que existen en cada uno de estos modelos realmente no funcione de manera adecuada para los usos que nos planteemos o que hayamos priorizado como necesarios en caso de las necesidades de cada una de las partes. En el caso de este proyecto, de hecho, nos pasaba que, por lo menos lo que me contaban ahí los chicos en terreno, los administradores, gente de proyectos, es que era un proyecto que tenía mucho cambio, ¿ya? Entonces estaban constantemente pendientes de cuál era el último cambio que existía, ¿ya? Lo que Ya, lo obligó también incluso a tener su propio modelo para poder saber, ya, este es el que realmente eh, es el que vamos a construir y de hecho con ese estuvimos haciendo también ahí un par de ejercicios prácticos cruzando esa misma nube de puntos que les mostraba hace un rato con el mismo modelo BIM para saber, oye, si vamos, esto es lo que planificamos hacer
en base a las fases que habían definido y si eran coherentes con lo que se estaban ejecutando ese mismo día. Pero son desafíos, obviamente, porque te encuentras a veces con profesionales que la metodología para ellos es nueva, no han ocupado los software, entonces hay que entrar a capacitar, ¿cierto? Yo creo que ahí lo clave en general es tener una estrategia. ¿eh? De hecho, en el mismo Plan BIM, y creo que es un esfuerzo que se ha hecho dentro de Chile súper potente y súper necesario, y creo que vamos a ir cosechando de a poco los resultados que van saliendo de ese ejercicio, pero lo clave, ¿cierto?, es tener una estrategia. O sea, ¿qué es lo que realmente tú vas a utilizar? ¿Ya? Y esto pasa con todas las tecnologías, ¿eh? Como que se entusiasman, oye, esto es súper entretenido, tomemos esto otro, tomemos esto, y quieren tomar todo, ¿ya? Uno se engolosina ahí con ganas de abarcar todos los usos y todas las cosas y de todas las formas y en todas las etapas. Lo clave es priorizar dónde se quiere abordar, trabajarlo con fases, ¿cierto? Ahí te destaco un ejercicio que partimos por allá por el comienzo del 2019, creo, si no me falla la memoria, que estuvimos en lo que es la inmobiliaria y la constructora, de hecho, con unos cambios que hicimos organizacionales en base a la estrategia que cerramos hace poco, concentramos ese ejercicio dentro de la empresa de soluciones habitacionales que tenemos dentro del grupo, o sea, integramos la cadena de valor, pero en ese tiempo estaba separada la inmobiliaria con la constructora que construía, ¿cierto?, esos edificios. Y aún uno puede llegar a pensar que integrar dos empresas de la misma grupo es sumamente fácil, pero no, tiene sus propios desafíos porque como son empresas, tienen cada una de ellas intereses propios y obviamente están tratando de buscar cumplirlo. Hicimos un trabajo bien entretenido de cómo trabajar de manera conjunta esa metodología. En ese tiempo los modelos los hacían en BIM, o sea, se modelaban BIM, pero el cómo se modelaba era útil para la inmobiliaria, era útil para el proceso después de construcción, y esos son el tipo de preguntas que nos hicimos a través de una mesa de trabajo que estuvimos conjuntos desarrollando y de ese ejercicio, ¿cierto? De ese trabajo conjunto en equipos de estas dos empresas internas dentro del grupo, salió, ¿cierto?, un manual de cómo Echeverría Izquierdo modela sus proyectos, ¿ya? Para que realmente de esos modelos uno pueda sacar la información que quiere sacar en las distintas etapas que uno quiere hacer. Estuvimos trabajando muy profundamente, de hecho, a finales del 2019 y comienzo del año pasado, Ustedes en armaron la un parte de equipo. diseño de ese proyecto. Sí, o sea, como te comentaba, para todas las cosas de tecnología o de innovación, generamos equipos, ¿cierto?, de distintos roles dentro de la empresa porque todos tienen algo que opinar, ¿ya? Entonces sumamos ahí gente de estudio, la constructora, un gerente de proyecto que se involucrara, ¿cierto? El gente de la inmobiliaria, el gerente de proyecto de la inmobiliaria que se sumaran. Y estuvimos en esas mesas de trabajo discutiendo, oye, ¿cuáles son? Porque no discutís como cuál es el modelo que tú quieres o cómo no, sino que qué roles toma quién toma esta decisión. Discusiones de cómo ya, ¿quién le da el último check si el modelo está bien? ¿Es la misma inmobiliaria como dueña del proyecto interno o la constructora que lo tiene que recibir después? Y esas preguntas que de repente uno puede decir, oye, es obvio que es. Si uno no se la acuerda a través del equipo que esté consensuado, quien toma esos roles, el proyecto va directo al fracaso, porque obviamente después va a haber una discusión sobre de quién tomó esa decisión o quién no, y si era correcta la decisión que toma. Entonces, es súper importante los roles y las responsabilidades. Y eso se tiene que hacer de Además que manera son colaborativa. muy distintas, ¿verdad? Lo que quiere la constructora de lo que quiere la inmobiliaria, ¿cierto? O sea, ahí hay un punto, por mucho que sea una constructora inmobiliaria o inmobiliaria constructora, hay un punto en donde la constructora le interesa el producto con la marca, con el SKU, dónde lo compro, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la inmobiliaria que tiene un poquito más de libertad, que se enfoca más en el diseño, que por último el producto después lo vemos. Entonces, eso también, me imagino que tú lo manejas, ¿Sabes ¿cierto? lo que nos Tiene pasó que ver en la con esta práctica? transformación digital. En ese ejercicio, lo que logramos hacer al final, de hecho, contando errores que cometimos, dijimos, oye, nosotros modelamos en BIM, entonces trabajamos en BIM, oye, démosle al tiro con la metodología, ¿cachai? Y después nos dimos cuenta que teníamos que tener ciertas conversaciones previas, de acordar ciertas cosas antes de poder empezar a implementar la metodología, o mejor dicho, subir el nivel de madurez que tenemos de esa metodología.
Y la verdad es que llegamos a una conclusión contraria a la que tú mencionas. Discúlpame ahí discrepar, Eduardo, Por porque favor. obviamente, obviamente una inmobiliaria tiene intereses totalmente distintos a la constructora, eso es un hecho. La constructora quiere ser más eficiente en lo que construye, mayor productividad, y la inmobiliaria quiere entregarle un mejor producto, ¿cierto?, a sus clientes finales. Pero si uno hace el ejercicio de conversar, uno se da cuenta de que hay factores muy comunes en esos intereses. Solo que uno tiene que mostrar las cartas, compartir, ser honesto, ¿cierto? Y darse cuenta de dónde están esos puntos de encuentro. Por ejemplo, estaban en las ubicaciones. Ya. Oye, la inmobiliaria, para la inmobiliaria es importante que las ubicaciones sean certeras, porque si tiene ubicaciones certeras en etapas tempranas del diseño, puede tener mayores estimaciones de cuánta rentabilidad o no rentabilidad le puede llegar a sacar un proyecto. Si esas ubicaciones son malas, para la inmobiliaria será un mal negocio. Por otra parte, si comete un error la constructora de esas ubicaciones, es un problema igual, ¿ya? Porque tiene problemas de productividad o de cotizaciones, errores de las compras que hace. Tal vez la problemática tiene efectos distintos dependiendo del rol que cumple cada una de las empresas en el desarrollo y en el rol que cumplen en la cadena de valor del desarrollo de esos proyectos. Pero hay temas comunes y se pueden apalancar de manera súper eficiente siempre y cuando se entiendan que hay un fin común, un objetivo común que se quiere cumplir y estén todos alineados en esa línea. La misma interferencia, o sea, por ejemplo, uno puede decir, oye, a la constructora no le importa tanto que existan interferencias porque después se pueden traducir en adicionales. Entonces es un problema de la inmobiliaria tiene que pagar más. ¿Sí? Entonces la constructora lo mismo, pasa la boleta. Pero igual para la constructora de una u otra forma, un adicional puede ser que le signifique cierto corte del ritmo que llevaba. Y O eso, quiera desajuste o de no caja, quiera, que también ocurre. puede ser que lo afecte de una u otra manera. Entonces también quieren tener un proyecto bien coordinado. Un poco lo que quiero hacerte mención es que tal vez los intereses o las motivaciones de cada uno de los actores dentro de un proyecto pueden ser que sean distintas, ¿ya? Pero muchas veces pasa que hay ciertas soluciones o acuerdos que son comunes que pueden ayudar a tener los efectos deseados por todas las partes y esos son los puntos que uno tiene que encontrar. Y la magia está en esas instancias colaborativas, especialmente al comienzo, que se crean confianza, ¿cierto? Y en tener la honestidad, ¿cierto? Para plantear la problemática lo más abierta posible, cosa de poder ver dónde están las sinergias reales y de fondo. Y yo creo que en ese ejercicio se lograron, ahí te doy 2 ejemplos, logramos como 3 súper específicos, y eso fue lo que después destrabó el proyecto, y yo creo que fue un proyecto bien, bien entretenido. Y Ahora estamos lograron viendo si toda esa conseguir hipótesis de la etapa del diseño, en la etapa del eso. diseño definíamos bien la metodología, así que en eso nos fue bastante bien. Yo creo que podríamos decir que fue exitoso ese desarrollo. Ahora, la hipótesis de fondo, la forma más fácil, ¿cierto?, de medir la buena implementación en la metodología BIM es cómo poder bajar toda la observación a las diferencias que se tenían del modelo a la realidad. Claro, claro. Y cómo se llama, y asegurarnos que eso sea las menores posibles. ¿Ya? Ahora tenemos que esperar a que termine el contrato, el proyecto, ¿cierto? Para asegurarnos que haya sido menor en comparación al resto. Por lo menos vamos bien encaminados en el diseño o el proyecto fue un buen producto final. Oye, referido a eso del diseño, ¿cierto? Te quiero comentar también que, bueno, BIMtool desarrolla familias de productos que hoy día se comercializan, digamos, en el mercado, y son productos con marca, con su especificación técnica, y justamente buscan esta integración de la que tú discrepas conmigo, lo acepto, porque busca que si el producto que se plantea de parte de la inmobiliaria es una ventana de Rehau o en este caso una grifería de Nipsa, sea después la misma que va a comprar el proveedor, en este caso la constructora, que se la va a comprar el proveedor, pero que sepa cuál es su marca, cuál es su especificación técnica, cuáles son sus mantenciones. Y para eso en BIMtool contamos con una tremenda gama de productos que tienen especificaciones técnicas, así que invito a tu equipo y los invito a todos también a que visiten bimtool.com. De hecho, Eduardo, Rodrigo, los quiero invitar, eso. Rodrigo, Gracias, los Rey. quiero invitar
a conocer la nueva línea de NIPSA llamada Magna. Es un nuevo modelo de grifería con un diseño moderno, funcional y con acabado cromado. Se adapta a todo tipo de espacios. Las griferías NIPSA incorporan un nuevo flexible de fabricación europea llamado Softpex, que incluye una malla de poliamida, resistente a la torsión y temperatura. Y además, estos son flexibles, incluyen un tubo interno de PEX, higiénico y seguro y más seguro que otros materiales. Y además, no sé si esto es algo común, Eduardo, Rodrigo, ustedes me pueden ayudar allá. NIPSA incluye estos flexibles con un largo de hasta 50 centímetros. Wow. Eso es un Así gran que, alcance. Es un gran alcance. Permite hacer un gran lavacopa bueno, no sé. Son muy fantásticos los productos de NIPSA. Rodrigo, ha sido fantástica esta conversación, nos ha llevado, ¿cierto?, desde el inicio al desarrollo, y hoy día ustedes ya están esperando llegar a los KPI, podemos llamarle, ¿cierto?, a los resultados de qué tan efectivo es esta transformación digital. Dime, ¿tú tienes alguna expectativa? Mira, qué buena pregunta, porque este año, y aquí envuelve, nosotros entendemos, ¿cierto? Todos estos cambios, a las adopciones de todas estas nuevas tendencias dentro de paraguas de lo que es la innovación y la transformación digital. Y estamos midiendo los impactos que tengan estos proyectos, ¿ya? Y esto incluye ejercicios de industrialización, ¿cierto? Son los tres focos que nosotros estamos enfocados en términos de innovación, lo que es industrialización, lo que es digitalización y lo que es sostenibilidad. Una propuesta que nos hemos planteado o desafío es llegar a que el 10% como grupo nosotros rentabilizamos, ¿cierto?, provenga de proyectos de innovación. Es decir, si yo no hago nada, o sea, me mantengo mi status quo de lo que hacemos en el día a día, voy a llegar a rentar en algún minuto 100 pesos, por darte un ejemplo. Si nos ponemos a innovar, al 2024 vamos a estar ganando 110 pesos. Es un poco el ejercicio que nosotros estamos planteando. Y en el primer práctica que hemos estado haciendo este año de poder medir ese impacto, todavía no tenemos el número certero, pero ya enhorabuena podemos decir que tenemos un impacto o ese camino al 10% ya avanzamos en un 2, ¿ya? O sea, si no hubiéramos estado haciendo todo lo que estamos haciendo de temas de transformación digital, adopciones de estas nuevas tecnologías, innovación en su contexto general, estaríamos ganando ese 2% menos. ¿Ah? Y obviamente yo creo que cualquier hombre de negocio subir ahí el margen ahí un par de puntos siempre es bienvenido, y más todavía si logramos la meta que nos hemos planteado en 2024 a llegar a ese 10%. Ya, el camino no es fácil, hay varias piedras que uno se va tropezando, pero yo creo que lo más importante o que destaco dentro de lo que trabajamos dentro de Techierry Izquierdo, que hay un compromiso desde la alta gerencia hacia abajo, están todos bien comprometidos, que es el camino que hay que seguir. Nos vamos a equivocar, muchas veces nos vamos a equivocar, es parte un poco de hacer estas distintas pruebas de aprendizaje, pero lo importante es que sean errores en las etapas más tempranas posibles, ¿cierto? Hacerla partícipes de estas innovaciones, la gente que lidera los procesos en los cuales uno va a terminar afectando, ¿cierto? Y que sean procesos bien colaborativos y participativos para que realmente logremos cumplir la meta, el objetivo que estamos buscando. Así que puedo decir de manera bien orgullosa del equipo que está detrás, de que ya estamos hablando, ¿cierto?, de un 2% en ese camino al 10% que queremos el 2024, así que ya tenemos camino avanzado. Oye, felicitaciones. ¿Ah? Yo creo que el 2024, bueno, está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Ya estamos, para que todos lo sepan, ya estamos en la mitad del año 2021. ¿Ah? Pero felicitaciones, creo que es un tremendo desafío y creo que ojalá el día de mañana, cuando lo logren, podamos hacer muchas muestras de cómo lo lograron, porque eso es lo que permite, ¿cierto? Ustedes que son pioneros, permite al resto poder abrirse a estas tecnologías, a esta transformación digital. Rodrigo, ahora viene una parte del programa en donde nuestro público que estuvo durante esta conversación te va a realizar preguntas.
¿ah? Así que le Vamos. cedo la palabra a Rebe para que ella pueda leer las preguntas de nuestra querida audiencia. Aquí donde hay que rellenar la copa, entonces, ¿no? Es el... Por supuesto, hay que rellenar la copa, nosotros nos relajamos mientras la Ya, Rebe nos lee las preguntas. Perfecto. quedamos Rodrigo, te atentos, Rebe. cuento. Ramiro Salgado nos pregunta, ¿qué programas recomiendas para implementar el método de trabajo llamado BIM? Ya, es que yo ahí tengo un tema de fondo, ¿cierto? Que muchas veces cuando se conversa de BIM se confunde con el software propiamente tal. ¿Ya? En la Exacto. práctica es una metodología, o dicho de otra manera, tal vez como un sistema, pero en su concepto más amplio, que son procesos, personas y tecnologías que intervienen en este sistema. Entonces, yo la verdad es que no me casaría con ningún software en ningún caso. Hay un montón de cosas problemáticas que uno va viendo cuál es mejor o peor en base a la problemática que uno tiene. El ejercicio interno que hicimos nosotros fue súper práctico. ¿Ah? En el caso de la inmobiliaria estaba la duda de dónde materializar todo este flujo de información para el modelamiento y la duda está, oye, ¿qué hacemos? Si hay varios que ocupan uno, hay varios que ocupan otro. Y ya, pero dijimos, oye, respondamos a esa pregunta, pues, ¿cuáles son los softwares que ocupan los especialistas que trabajan con nosotros? Y se hizo el Claro. arqueo y la respuesta fue súper evidente y práctica. O sea, para nosotros nos convenía, en ese caso, ocupar BIM 360 porque nuestros mismos especialistas trabajaban con esa herramienta y el flujo de información iba a ser más simplificado. Pero eso fue la casuística que tuvimos para ese nicho. Uno se puede ir a otros nichos más mineros, por ejemplo, puede ser que aparezcan soluciones de otro tipo como Tecla y ahí van apareciendo distintos software. Entonces, mi recomendación no es recomendar una marca software en particular, sino que entender cuál es su proceso, con quiénes trabajan y en base a ese contexto analizar cuáles son los pros y los contras de las distintas alternativas que hoy día existen en el mercado. Hay algo que convento harto con el equipo, ¿ah? Todas estas cosas de Dale, dale, transformación dale. digital siempre están los tres temas, siempre son las personas, las tecnologías y los procesos, y en particular con las tecnologías, uno levanta, ¿cierto?, una piedra y va a encontrar 10 o 50, como está mostrando ahí la imagen, distintos software que te pueden ayudar a resolver el problema en particular o en parte. Lo importante es que analicen qué es lo que están tratando de resolver, cuál es la tipología de proyectos que están desarrollando y en base a eso definir cuál es la mejor herramienta que uno puede llegar a utilizar. Rodrigo, ¿y cómo lo hicieron ustedes en el fondo con la investigación de los software? ¿Cuál fue más o menos la dinámica que hizo Echeverría Izquierdo para decir, perfecto, con estos software nos vamos a quedar? Un poco en lo que te comentaba en la respuesta, o sea, hicimos el análisis, por ejemplo, con quiénes trabajamos nosotros. Y nuestros arquitectos que normalmente trabajamos con ellos, ¿cuáles son los software que ocupan? Los calculistas que trabajan con nosotros, ¿cuáles son los software que ocupan? Los, eh, porque cada vez son más, ¿eh? Pero los que están un poquito más retrasados tal vez, Ujú. son especialistas que están en temas más sanitarios, electro, pero los pocos que ocupan, ¿cuáles son los que ocupan? Y ahí uno saca para ese nicho de proyectos que en el ejemplo que te daba de tema más habitacional, ¿cierto? De edificios en altura habitacionales, nos llegamos a la conclusión de ese tipo de software, pero depende mucho del Perfecto. contexto. Hay un ejemplo súper entretenido que nos pasa en montaje, por ejemplo, que cuando, y esto ya nos salimos un poquito de la analogía del modelo 3D prácticamente y pasamos un minuto a lo que es la planificación y la programación de obra, que siempre está la disyuntiva de cuál es mejor, si Project o Primavera. Y ahí un poco para responderte la pregunta, ahí nos acomodamos al cliente. Los clientes que están Perfecto. más al norte, más foco en minería, les gusta más primavera, ¿no? Y los que están con celulosa, por ejemplo, o en edificio, les acomoda más el proyecto. Y ahí uno tiene que acomodarse en base al contexto del proyecto y los clientes y los equipos con quienes uno trabaja. Perfecto. Otra pregunta. Giovanni Sepúlveda nos pregunta, ¿cómo podemos educar al mandante para evitar los trabajos para ayer? Esto es una pregunta bien general. O si tienen alguna metodología para este punto, importante en el resultado final. Saludos. Yo creo que es un karma que tenemos en la industria, pero eterna. No solo esta Y, industria. Oye, oye, ¿ah? por mi lado, yo ya lo hago en broma, ¿ah? O sea, me toca coordinar muchos proyectos y de repente cuando el proyectista me dice, oye, pero dime para cuándo lo necesitas, yo ya le digo, es una talla, ¿no? Porque está claro que lo que le voy a responder es para ayer. O sea,
Mejor que él me diga cuál es su mejor fecha. Pero Rodrigo, por favor, tú eres No, yo el creo que invitado. hay unas dinámicas más de trabajo dentro de equipo a ir resolviendo. Yo creo que es las tecnologías, las nuevas tendencias nunca te van a ayudar a resolver ciertas problemáticas, pero hay cosas que están a veces muy intrínsecas en el día a día, en el casero. Metodología es como un poco lo que siempre, el estigma que tiene el chileno de que siempre llega ahí a última hora dejando las cosas al final. Yo creo que es una lógica, ¿cierto? Eh, Social, pero más que nada la mejor defensa de esas dinámicas es ser bien franco, bien honesto, la planificación es esta la que tenemos y también responder que, oye, si es para mañana o es para ayer, esa inmediatez va a ir siempre en contra de la calidad de lo De uno un que buen puede llegar a resultado. entregar. ¿Ah? Claro, claro. Exactamente. Sí, yo también quiero, bueno, ya hablando en serio, justamente también hacer un comentario referente a eso. O sea, si hay una manera de educar, es simplemente tratando de demostrar que un trabajo apurado, un trabajo a la rápida, nos va a tocar hacerlo 2 o 3 veces. Y eso habla de los reprocesos, lo cual está totalmente en contra de los resultados que se esperan obtener a través de la transformación digital. Así que hay que tener en cuenta esos datos y tratar de buscar siempre la mejor fecha o la mejor manera, pero que el trabajo que se haga bien a la primera, se haga bien dentro de lo posible. Perfecto. Exactamente. Ángel Vichy pregunta, ¿cuál es la diferencia entre BIM y BDC? El, yo creo que tenía un nombre como más genérico, de un paraguas, ¿cierto? La metodología BIM. Y dentro de lo que tú tienes BIM tienes distintos ejemplos o metodologías. La práctica, la última BS, es cuando ya empiezas a construir de manera virtual, ¿cierto? Puedes ir viendo cómo las distintas fases que vas construyendo. Yo creo que el ejemplo mucho, súper práctico como bien, para hacer una respuesta bien simple, es que cuando uno modela el proyecto en 3D se ve bien, ¿cierto? Tenía un modelo Revit, por dar un ejemplo de un modelo u otro, uno puede ver el edificio, pero cómo uno lo construye, ¿cierto? ¿Dónde va la grúa, ¿cierto? ¿Cuál es el distanciamiento que va a tener? Ir viendo las fases que van construyendo. Eso es parte ya de la aplicación de la misma metodología de la etapa constructiva. Entonces, más que de diferencia uno u otro, uno es un trabajo concreto, una aplicación en la parte más fase constructiva o la simulación de la construcción probablemente tal, ¿cierto? Que está dentro del paraguas de lo que se puede entender como metodología BIM. ¿Ah? Perfecto. Rodrigo, aparte de lo que hemos conversado, Regina nos pregunta, ¿qué recomiendas para lograr el cambio cultural para esta manera colaborativa? Mira, yo creo que la clave para el cambio más cultural es cómo realmente eh, lograr entender o compartir con las problemáticas que tienen las personas en el día. Y un poco el ejemplo que partía al comienzo de la charla. O sea, hay gente que tenía miedo con este proyecto de digitalización en las bodegas, por ejemplo. ¿Ya? Hacerlos partícipes. O sea, al fin y al cabo, lo que estamos hablando de colaborar es realmente que todos participemos en alguna etapa o parte o aportemos de ese proyecto. Muchas veces se confunde la colaboración con el simple hecho de trabajar en equipo. O sea, más allá del Ujú, nombre o no, es verdad. colaborar muchas veces significa que yo voy a aportar, voy a colaborar con el proyecto, pero no necesariamente yo voy a ganar algo de eso. ¿Ya? Hay muchas veces que hay, no sé si un tema generacional o cultural, pero siempre está como el qué gano yo con esto, como el win-win. Tú ganas, pero yo tengo que ganar algo. Eso yo creo que es un paradigma que hay que romper. ¿Ya? De hecho, también en términos de innovación, en Cherry Izquierdo estamos muy foco también con trabajar con startups. Compartir la experiencia del rubro, de la problemática que uno tiene como empresa, como mercado, la práctica que uno. Porque ¿qué gano yo con compartir ese know-how con esa startup? Yo no, tal vez no voy a ganar nada, ¿no?
pero ¿por qué no colaboramos? ¿Y por qué no compartir, cierto? Con un fin común y no necesariamente yo voy a ganar algo de eso. Yo siempre cuando hago el ejemplo del tema de colaboración es eso, o sea, no quedarnos con el concepto de siempre el win-win, sino que yo aportar y colaborar porque simplemente va a ser beneficioso para la otra persona o para el proyecto que estamos construyendo y tal vez yo no gane nada. Es un paradigma, yo creo que es súper interesante de poder romper en nuestra industria. Sí, sí, Perfecto. efectivamente, hay una cultura extranjera que busca mucho eso, que tratemos de ser parte de la colaboración. Y creo que ahí Rodrigo lo explicó muy concretamente. Exacto. Rodrigo, Eduardo, vamos con la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. Ha estado muy buena la Oh. conversa. ¿Han incorporado o modificado contratos incorporando SDI y PEB? PEB. A ver, hemos estado trabajando especialmente en la inmobiliaria, ya con la constructora. ¿Se acuerdan que les comentaba de este proyecto de la implementación de la metodología? Y el Ujú. resultado concreto de ese ejercicio que hicimos fue crear el PEF del proyecto tipo para poder después ejecutarlo. Para los que no, tal vez no se familiarizan con la terminología, ¿cierto? Que el PEF, el plan de ejecución BIM, ¿cierto? Eh, es cómo tú vas a ejecutar ese proyecto en términos de metodología BIM. ¿Ya? Lo que creamos después de haber trabajado en esta mesa de trabajo con la inmobiliaria de la constructora fue crear el PEP tipo, ¿ya? Cosa que después para cada uno de los proyectos pudiésemos adecuar ese plan de ejecución BIM respectivo para cada uno de ellos. La solicitud de información es un poquito más tricky, ¿cierto? Porque es un concepto que va muy de la mano para mandantes un poquito más grandes, ¿cierto? Como un servicio público, por un ejemplo. Pero igual hicimos un pequeño ejercicio en ese sentido también interno para poder definir bien los roles, ¿ya? Pero para ser bien autoexigente no le llamaría a eso el SDI probablemente tal. ¿Ah? Pero contractualmente no hemos llegado a modificar directamente el contrato que uno termina firmando, pero sí declarando, ¿cierto?, a través de la metodología que trabajamos, ¿cierto?, y lo entregamos como insumo interno, porque obviamente la constructora y la inmobiliaria están dentro del grupo, que es como el acuerdo de así vamos a ejecutar este proyecto en particular. No queda amarrado contractualmente, pero sí queda plasmado como antecedentes del proyecto en cuestión. Oye, Perfecto. Rodrigo, bueno, primero que todo agradecerte, ¿cierto? Agradecer también a nuestra audiencia por estas preguntas que creo que te han dejado en algunos minutos ahí bien pensativo, pero claramente tienes un manejo, has sido un invitado de lujo, y lo que me gustaría pedirte son unas palabras, un minuto de palabras al cierre para la audiencia, digamos, referente a la transformación digital. Lo que tú quieras. Y Oye, nada, invitar a todos, yo creo que la industria de la construcción, inmobiliarias, constructoras, proveedores, especialistas, ¿cierto? Es una industria que está llena de actores, ya somos muchos los que participamos en todo esto y si queremos realmente generar cambio a través de una industria que tiene impacto en todas partes, o sea, la otra vez conversaba la cantidad de personas que trabajan en la industria de la construcción, una de cada 10 de las personas que trabajan en Chile. Si uno entiende el impacto que tienen los proyectos que uno puede llegar a generar a través de la construcción, todos han tomado un metro, todos viven en un edificio, en una casa, todo se construye de una u otra manera. El impacto de la industria es gigante. Entonces, si nosotros queremos realmente mejorar ese impacto de manera positiva, es una transformación que tenemos que hacer de manera entre todos, ¿cierto? De manera colectiva, colaborativa, y se animen, ¿cierto? Cada uno en su posición, en su rol, a tomar el desafío de transformar lo que hacen, en adoptar nuevas tecnologías, en compartir lo que hacen, en colaborar, en entregar algo sin ganar algo de vuelta, porque es la forma en que vamos a ser capaces de poder generar los cambios importantes que necesita nuestra industria en la senda de productividad y sostenibilidad, y con el fin de transformar todo lo que nosotros día a día hacemos, esa casa, ¿cierto? Ese edificio,
esa calle, ese metro, que son impactos súper concretos a toda nuestra sociedad. Así que nada, los invito a meterse en esta senda, a generar estos cambios que necesitamos, porque el impacto es tremendo y es nuestra responsabilidad hacerlo. Muchas Oye, gracias, tremendo, ¿ah? Rodrigo. Sí, genial. Felicitaciones, muchísimas gracias. Y nada más que agradecer, pues la verdad, agradecerte a ti, agradecer a toda nuestra querida audiencia por haber compartido una vez más, ya en esta tercera instancia, una copita de vino y hablar de BIM. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Gracias a ustedes por la Rodrigo. invitación. Salud. Eduardo, quería comentarte, ¿qué tal va tu Aranet 4? Uy, mira, te cuento. Bueno, tengo que ser bien honesto, ¿ah? Tengo calefacción, pero también tengo la ventana abierta, porque este Aranet me ha demostrado que yo no sé cómo vivo dentro de mi casa en cuanto a la renovación de aire. Cuando empezamos tenía cerradas las ventanas y ustedes vieron tenía casi sobre 1000 o en 1000 las partes por millón de CO2 y durante toda la entrevista tengo la ventana abierta y ahí ustedes pueden ver cómo se ha mantenido en unos niveles súper habitables, me ha permitido estar despierto y disfrutar mucho más de esta copita de vino. Así que invitados también todos a conversar del Jonas Aranet 4. Exacto, los invitamos a todos a descargar este nuevo modelo BIM que pueden encontrar en bimtool.com. Es un dispositivo inalámbrico con un rango de 3 kilómetros, una batería de larga duración y hasta 100 sensores en línea. Es simple de usar e interpretar, ideal para el uso en lugares con grandes aforos donde puedes ir controlando la calidad del aire y tomar medidas para el hogar, asegurando la calidad del aire que respiras. Los invitamos a descargar este producto y a conocerlo, sobre todo en estos tiempos que estamos en pandemia y que es súper importante ventilar nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos en un próximo Gracias Vino también con a BIM. todos y no se pierdan una próxima instancia de Vino con BIM.